Iglesia, que el Señor te bendiga. La verdad que damos gracias a Dios que podamos estar nuevamente reunidos en su presencia para aprender de su palabra, para escuchar su palabra con alegría y con el gozo del corazón, de poder realmente volver a estar nuevamente reunidos de esta manera, que el Señor nos permite que podamos estar reunidos para adorarle, para exaltarle y para bendecirle. Hoy, gracias a Dios, que puedo estar junto con mi amada esposa. Y bueno, Dios te bendiga, amada, Dios te bendiga mucho, saluda al pueblo. Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos y de mis amadas hermanas. Los saludo con la paz del Señor y la verdad para mí es un privilegio, un regalo de parte del Señor poder estar acá al lado del siervo para poder compartir en esta tarde su palabra. Amén, gloria a Dios. La verdad que es una alegría, mi amor, de poder estar compartiendo también la palabra de Dios. Del otro lado está Tomás también, el que está poniendo la cámara para poder grabar, para poder tener ya la prédica preparada. Y le doy gracias a Dios porque nos da el privilegio también de como familia poder servir al Señor. Y la verdad que es un gozo, una alegría de poder compartir. Pero compartir con vos, que sos mi familia de la fe. Sos esa familia que el Señor me ha regalado para la gloria de su nombre. La verdad que los extraño, los amamos, ¿no? Verdaderamente nos extrañamos. Sí, y rogamos a Dios y todos los días oramos al Amén. Señor por sus vidas para que nos dé la oportunidad también el Señor de volver a abrir las puertas de la iglesia, poder estar congregados todos juntos. Así que estamos para animarlos, para ayudarlos, para bendecirlos. Aquí estamos. Para poder estar al lado de ustedes, de cada uno de ustedes. Y saludamos también a todos los hermanos que a través del internet se van a ir uniendo también Amén. A esta prédica. Amén. Que Dios bendiga también sus vidas. Y la verdad que quiero compartir un mensaje en esta tarde, un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón que lleva por título "Está siempre gozosos", pero me gustaría que oremos a Dios y pidamos a Dios en esta tarde que Dios alcance de su gracia, de su presencia y que nos guíe delante de Él a compartir esta palabra de Dios. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos y te glorificamos por Jesucristo nuestro Señor. Nos humillamos delante de tu presencia y te agradecemos por este momento tan especial que tú nos das de poder compartir tu palabra. Ponemos nuestra vida en tus manos, ponemos la vida de cada uno de tu pueblo, cada uno de tu iglesia en tus manos, Señor, para que tú alcances de tu gracia y tu bendición, Dios mío, sanidad y milagros sobre cada una de las vidas, Padre. Bendición sobre tu pueblo. Padre, pero en este tiempo, Dios mío, disponemos nuestro corazón a predicar tu palabra. Y te pedimos que tomes control, Señor, que tu nombre sea enaltecido, que tu nombre sea exaltado, hasta que el Cordero sea glorificado, sea llevada tu palabra al corazón de tus hijos, que no seamos nosotros, sino que sea tu palabra hablada al corazón de tu pueblo. Toma control y dominio de nuestras vidas para que todo lo que digamos y pensemos y hablemos, Señor Dios, sea guiado totalmente por el Espíritu Santo del Dios viviente. Te lo ruego, Dios, te pido que podamos tener ese crecimiento y esa madurez que tanto anhelas que tengamos cada uno de nosotros. Padre, todo te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Quiero comenzar este mensaje compartiéndole una noticia, que esto que sucedió ya hace varios tiempo, ¿no? Calculo que deben ser 2 años, 2 o 3 años, una noticia que llegó y fue el suicidio la muerte por suicidio del actor Robin Williams. Este actor, un actor muy famoso, muy reconocido, muy querido en el medio, en Hollywood y en cada lugar del planeta donde llegan las películas de Hollywood. Llegó la noticia de que se había suicidado. Ahora, muchos actores y directores y guionistas y demás de la farándula llegaron a su sepelio, ¿no? Llegar allí para poder estar despidiendo su resto. Y el tema fue, porque fue muy fuerte el tema del suicidio de Robin Williams, porque Robin Williams era un hombre que vivía, que tenía una enfermedad en la cual no podía salir de ella. Y esta enfermedad se llama depresión. Y la depresión lo había llevado, por luchar tantos años, por muchos años luchó con la depresión, lo había llevado a la droga y al alcohol. De hecho que él por mucho tiempo había luchado para poder salir, ¿no? Digamos, del alcohol y de la droga, que sale del alcohol y de la droga, pero lo que no puede salir es justamente de esa depresión en la cual había llegado a estar. Entonces, por eso se quita la vida. Pero lo sorprendente de todo esto
perdón, fue que muchos de los actores y actrices y directores de cine que fueron a despedir los restos de Robin Williams confesaban haber estado pasando justamente por algo igual o similar de lo que lo había llevado al actor Robin Williams al suicidio, que era depresión. Ellos estaban luchando con la depresión. Ahora, cuando nosotros vemos este tipo de noticia, todo lo que nos enseña o uno alcanza a poder comprender a través de este tipo de noticias, llega uno a preguntarse, ¿pero cómo? Porque muchas veces se presentan esto porque hay un error de conceptos y de forma de pensar y de ver la vida, ¿no? Según la gente piensa que el dinero hace la felicidad, ¿no? Claro, que el dinero hace la felicidad. Entonces uno se pregunta, ¿pero cómo? Si él tenía fama, fortuna, reconocimiento y se suponía que tenía una vida maravillosa, ¿cómo llega al suicidio? ¿Cómo puede ser un hombre que cuando actúan nos hacen ver una vida, que la vida es maravillosa, que es tan especial, puedan llegar al suicidio? Lo que pasa es que hay un mundo secreto, hay algo que ellos tienen, o sea, que todo ser humano tiene en el corazón, ¿no? De hecho, que muchos lo siguen teniendo en este tiempo, ¿no? Y están rodeados de soledades, están rodeados de muchas cosas que uno no la conoce porque ellos no muestran su vida personal, es una vida, digamos, oculta, una vida que no, en secreto, que no muestran, pero que están sumergidos, o sea, están rodeados, sumergidos en una depresión tan tremenda y que esto creo que nos tiene que llevar a nosotros a pensar, o sea, esto nos tiene que llevar a nosotros a preguntarnos, a pensar qué cerca está la depresión de nuestras vidas y qué cerca está la depresión de nuestras familias. Porque la verdad que muchas veces estos temas no se tocan, son tabúes para poderlos hablar, pero que son necesarios que nosotros podamos impartir o podamos enseñar a la iglesia para que el pueblo de Dios, para que el pueblo del Señor pueda llegar a comprender el ataque y el enemigo que está teniendo y que está enfrentando. Ahora, Dios nos creó con sentimientos, por ejemplo, la tristeza y la melancolía. Es normal que el ser humano tenga tristeza y melancolía, así como tanto como el placer o la alegría, son sentimientos que se tienen. Pero cuando la tristeza empieza a ser cada vez más profunda, cuando la melancolía llega a ser cada vez más profunda y se traslada en el tiempo, se transforma en una enfermedad llamada depresión. Y esto es lo peligroso, lo terrible y peligroso que se ve y que se ve en este tiempo. Y más en este tiempo en el cual nos está tocando vivir de un encierro, mucha gente está en un estado de desesperación, porque la depresión es un estado de desesperación de no encontrar una salida. Al no encontrar una salida, la persona se deprime, no tiene fuerza de voluntad, no tiene deseo de vivir. Por eso una persona depresiva oscurece la habitación. Por eso una persona depresiva vive acostada, vive durmiendo, vive soñolienta, no quiere salir, vive en un estado de oscuridad. Muestra para las afuera lo que tiene dentro de su corazón. Entonces, por eso que viven de una vida realmente, digamos, dentro de una oscuridad y muestran todo eso. Por eso que vemos normalmente una persona que depresiva no se quiera bañar, no quiera salir, no quiera cambiarse, no quiera comer, en muchos casos no quieren comer, o otras comen encerradas en demasía, claro, comen mucho, comiendo continuamente todo el tiempo y cada vez están más obesas y pierden, digamos, el orden en su corazón, en su mente, empiezan a perder el orden de las cosas. Se estima, hermanos, que cada 20 personas, una sufre de depresión. Se estima que cada 20 personas que sufren depresión, una intenta el suicidio. Se estima, ¿sí?, que en 20 personas que intentan suicidarse, una llega a cometer el suicidio y se puede llegar a matar. Esto es una tremenda, la verdad que es algo tremendo, es algo tremendo, es algo terrible. Ahora, la depresión es un mal, un enemigo muy peligroso que está abundando en este tiempo, pero que se esconde y en muchos casos dentro de muchas cosas dentro del corazón y mucha gente no lo está reconociendo. El gran problema contra este enemigo llamado depresión es justamente pasarlo por alto, o minimizarlo o no tenerlo en cuenta. Entonces este enemigo que se presenta en nuestra vida cada día toma más personalidad o toma cada vez más
protagonismo, podríamos decir, mejor dicho. Entonces empieza a tomar ese protagonismo que lleva a las personas a una depresión, a un momento de no poder encontrar la salida y en muchos casos, aún siendo cristiano, quererse quitar la vida. Por eso que te vas a encontrar con un montón de situaciones que se encuentra. Ese enemigo va trabajando en muchas vidas, va trabajando de a poquito, va metiendo en el corazón, en la mente de la persona se empieza a sentir sola. O sea, yo pregunto en esta tarde, ¿no? Si alguna vez te sentiste en este estado, digamos, depresivo, de que te sentiste que te sentías sola. Por ejemplo, una persona se puede sentir sola aunque esté acompañada de mucha gente, puede tener una instancia de soledad en su corazón que lo lleva a estar depresivo. Puede llegar a pasar esto en muchos casos. Pregunto, ¿no? Si en este tiempo puede ser, o te pasó en este tiempo, te está pasando de sentirte sola, de sentirte solo en esta vida, sentirte que no estás siendo escuchado, ni valorado, ni amado, ni respetado, porque cuando una persona se empieza a sentir poco amada, poco valorada, poco respetada, su corazón entra en un estado de tristeza, y que no se sale, que cada vez es más profundo y cada vez más en aumento y se va transformando en esta enfermedad llamada depresión. Se va, digamos, llevando a la persona. Es muy común decir a muchos, no, a mí no me va a tocar. O es muy común que muchos dicen, no, yo la verdad que no lo veo de esa manera, pero están en un estado depresivo. Por eso hay gente que vive llorando, vive con angustia, vive con un dolor muy grande de no poder resolver cosas, de no poder vivir tranquilo. Hay personas que no logran establecer el sueño, entonces tienen que vivir con pastillas para poder despertar, para poder dormir. Entonces es tan poderoso este enemigo y tan terrible este enemigo y tan sagaz este enemigo que se va infiltrando en el corazón de mucha gente, y estoy hablando también de cristianos, porque a veces nosotros pensamos que a nosotros no nos va a pasar, pero realmente el Señor nos dice que el diablo anda como el león rugiente, buscando a quien devorar. O sea, va a tratar por todos los medios de atacarnos con distintos tipos de cosas, y una de esas cosas es la depresión, para llevarnos, digamos, entre las cuerdas, podríamos decir, para alejarnos de Dios y atacar nuestra fe para que nos alejemos de Dios verdaderamente y nos alejemos de Él y de poder servirle. Por eso que hay un deseo en el corazón de Dios. Y en el deseo del corazón de Dios justamente lo daba yo en el momento que di el título del mensaje. El Señor dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16, esto lo hablaba el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, le decía estas palabras, 5:16, está siempre gozosos, o sea, están siempre alegres. Ahora, qué difícil que es entender de esta manera de que Dios nos está diciendo que estemos siempre gozosos, que estemos siempre alegres, cuando en nuestro mundo vivimos por momentos, digamos, tan difíciles, tan profundos y tan terribles que nos tocan vivir, que a veces es difícil para nosotros mismos decir, no puedo vivir con el gozo, no puedo vivir siempre alegre, porque hay situaciones que me está tocando. Pero en verdad, esto cuesta mucho en este mundo, pero Dios no lo ignora. O sea, Dios no ignora que nosotros estamos pasando, porque el gran problema es pensar que Dios está ignorando. No, Dios no lo ignora, al contrario, nos muestra siempre una salida. O sea, Dios sabe que en nuestra humanidad fue puesta en nosotros, nuestro diseño como ser humano, fue puesto sentimientos, y que tenemos muchas veces sentimientos dolorosos y momentos de tristeza, y Él sabe de nuestras tristezas, de nuestros dolores. Por eso el Señor Jesús decía, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar, porque sabe que muchas veces estamos cargados de cosas y con situaciones. Digamos, Él siempre nos da, este infinito Dios nos da una salida. Por eso también el Señor Jesucristo decía, en el mundo tendréis aflicción. O sea, en el mundo vas a tener este tipo de ataque, pero confiado, o sea, cree, no dudes. Esto es lo que quería decir, no dudes que yo he vencido al mundo, o sea, que yo he vencido cada situación que se van a presentar en el mundo. O sea, nosotros como hijos de Dios y como hijas de Dios, ¿no? Tenemos el cuidado, la protección del Dios divino, del Dios eterno, del Dios maravilloso, nuestro Dios, nuestro creador. Este Dios que realmente es tan poderoso y tan glorioso. Ahora, el apóstol Juan, en la primera carta de Juan,
dice unas palabras tremendas. ¿Por qué él dice esto? Porque realmente muchas veces estas situaciones que nosotros vivimos es justamente para que nosotros podamos buscar de Dios, no confiar en nosotros mismos, podamos buscar de Dios y podamos reconocer que somos débiles. Porque el gran problema es que a veces hacemos fortaleza de nosotros mismos, no fortaleza de Dios. No es mi fortaleza el Señor, sino que yo soy el fuerte, ¿sí? Y no hay fuerte como Jehová, dijo el Señor, nos enseña Isaías en el capítulo 44, dice, no hay fuerte como Jehová, yo no conozco ninguno, dijo Isaías. Entonces, el apóstol Juan dice esta palabra, primera de Juan 5, 4 y 5, versículo 4 y 5, te lo leo, dice así, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quién es el nacido de Dios? El que ha nacido de nuevo, el regenerado, el que ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, la fe que tenemos en el Señor venció a cada situación que el mundo se presente. ¿Quién dice en el verso 5? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es algo, estos versículos son realmente profundos y son realmente tremendos y son de fortaleza en nuestra vida. La fe en el Señor nos da la fuerza y la salida a cada problemática que se presenta y justamente a esta enfermedad llamada depresión. ¿Sí? Entonces, en la Biblia encontramos varios personajes que pasaron por esto y que en vez de encerrarse, o sea, en vez de encerrarse en una cueva oscura y solitaria, en oscurecer todo, en meterse para adentro y no querer saber nada con nadie, ¿sí? Fueron buscando la salida a través de Dios y para encontrar salida y victoria fueron hacia Dios, fueron al autor y consumador de la fe, fueron directamente hacia el Señor. Entonces, no cayeron en la trampa, ¿sí? No cayeron en la trampa que muchas veces Satanás y nuestras propias vidas empiezan a tejer. Trampas que atrapan a la persona y que en muchos casos no encuentran la salida. Esto es lo que yo veo en este tiempo, esto es lo que se vive en este tiempo y esto es lo que muchas veces nosotros podemos experimentar y mirar que mucho le está pasando. Bendito sea el nombre de Jesucristo que nos da la palabra de Dios, y la palabra de Dios encuentra la vida de Dios, encuentra la salida a cada una de estas situaciones. Por eso el Señor dice que no nos va a dejar solos, sino que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿verdad? Entonces, yo leyendo la Biblia me encuentro con uno de los personajes maravillosos que me enseña la palabra de Dios, y me estoy refiriendo al profeta Habacuc, ¿sí? Por eso yo te invito a que podamos ir al libro de Habacuc. Y este libro de Habacuc es un libro muy corto, es un libro que tiene 3 capítulos. O sea, si querés leer un libro completo, lee Habacuc, te vas a encontrar que tiene 3 capítulos y que es muy rápido, más fácil para leer. Y Habacuc comienza, yo miro que Habacuc comienza con una crisis, pero termina con una declaración maravillosa. O sea, él empieza con un problema, pero termina siendo una declaración maravillosa, una declaración tremenda. Y entonces yo quiero arrancar primero leyendo el final. Vamos a arrancar por el final porque en el final nos va a dar más claridad y es algo más, o sea, es más suave, es más lindo para poder entender. Y luego vamos a ver cómo llegó a él a poder confesar, a poder declarar estas palabras. Habacuc capítulo 3, verso 17 al 19. Por favor. Leo su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Miren qué tremenda esta palabra. Voy a leértelo en la versión Nueva Traducción Viviente, para que me gustaría que pueda tener un poco más de claridad. Muchas veces he hablado este mensaje, pero yo quiero que me prestes atención y que miren con qué claridad el Señor nos habla en esta versión. Vamos a leer en esta versión Nueva Traducción Viviente, capítulo de Habacuc, capítulo 3, verso 17 al 19. Dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uva en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto,
aunque los rebaños mueran en el campo y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como venado, capaz de pisar sobre las alturas. Mire qué tremendo. Ahora, ¿cómo logra Habacuc? Porque esto es ¿cómo logra Habacuc llegar a esta declaración tremenda? ¿Cómo logra, o sea, declarar esto? ¿Cómo logra confesar esto con sus labios, lo que él tiene en su corazón, en el medio de una crisis, en el momento donde él estaba pasando una crisis tremenda y donde también el pueblo pasaba una crisis tremenda? ¿Cómo logra decir, aunque no tenga nada? Porque en realidad lo que quiso decir esto, lo que decía el profeta Habacuc era esto: aunque no tenga nada, aunque me falte todo, aunque pase por un montón de situaciones, con todo, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, no me importa nada, lo único que me importa es tener a Dios. Yo me gozaré, estoy alegre con tener a Dios, me gozo con tener a Dios. Tenemos todo. Tenemos todo. ¿Cómo se logra enfrentar estas situaciones y empezar el camino hacia la fe y la esperanza de la vida, digamos, de nuestra vida hacia el Señor, ¿no? Y cómo poder salir, digamos, o sea, cómo ir hacia Dios y no ir hacia el hoyo de la desesperación y de la depresión. Por eso que para poder entender cómo logró, en este caso, Habacuc, cómo logró poder salir, primeramente tenemos que leer los contextos. Es necesario, cuando vos lees un versículo o un capítulo, leer los contextos de lo que quiere decir para poder entender realmente hacia dónde nos quiere conducir el Señor y cómo nos quiere enseñar. Por eso que hay que leer los contextos del versículo, de los versículos que hemos leído. Ahora, Habacuc era un profeta. Para meternos dentro del contexto, Habacuc era un profeta, y en el Antiguo Testamento el profeta tenía la misión, o sea, tenía una misión que cumplir, y era mediar entre el pueblo y Dios. Era el que mediaba entre el pueblo y Dios, el que intercedía por el pueblo y que hablaba con Dios y hablaba con el pueblo. Y no solo que era para mediar también, pues, digamos, del trato de Dios con el pueblo, sino que tenía que enseñarle cuál era el camino correcto, cuál era, digamos, el camino hacia Dios, el verdadero camino, y el camino que era incorrecto, el cual no tenía que no tomar ellos. Sino que también, ¿no?, muchas veces el profeta tenía que animar al pueblo, y Habacuc tenía que estar animando a Judá. El tema es que Habacuc estaba en Judá, y él estaba en una crisis, y él no sabía cómo animar al pueblo, porque su propio corazón estaba en una crisis. ¿Cómo animar a alguien cuando vos estás depresivo? ¿Cómo animar a alguien cuando vos estás con situaciones complicadas? Y quiero hacer un paréntesis justamente para que podamos entender aún más profundo. A nosotros nos pasa, digo nosotros porque me pasa a mí y a mi esposa, como pastores de la iglesia, uno a veces tiene que aconsejar y nos toca el consejo. Y gracias a Dios que por la tarea que Dios nos da. Uno, por ejemplo, ve a una persona en un momento de una crisis que está pasando. Una hermana o un hermano está pasando una crisis. Y uno va a darle el consejo al hermano de la palabra de Dios. Y la persona, automáticamente que uno le empieza a dar el consejo, de golpe, ¡wow!, le agarra, por ejemplo, el ataque de fe, y te terminan predicando, nos terminan hablando a nosotros. El tema es que no están escuchando el mensaje de Dios. Porque muchas veces el Señor lo que quiere llevarnos a comprender ¿por qué llegamos a eso? O sea, hay un por qué y un para qué. ¿Por qué llegamos a ese lugar? ¿Y qué es lo que me quiere enseñar? ¿Para qué me llevó? O sea, ¿por qué permitió eso? Para que yo pueda aprender a conocerlo y pueda conocer la salida. Porque normalmente nosotros tratamos de buscar la salida, vuelvo a decirte nosotros, en nosotros mismos, porque nosotros hacemos fortaleza de nosotros, pero nuestra fortaleza no está en el Señor. Esto, tened cuidado con esto, porque a veces cuando aconsejamos automáticamente, yo conozco hermanos que de golpe le mandás un mensaje, ¡wow! ¡wow! ¿Viste? El grito de júbilo. Pero no entendieron que el mensaje va mucho más profundo. ¿Por qué? Porque están en un estado depresivo, ya no quieren aguantar a los hijos, ya no quieren aguantar al esposo, ya no quieren aguantar el trabajo. Están en una instancia de no tener salida. Entonces uno lleva una palabra de salida y de golpe y porrazo le agarra un ataque de fe y te terminan predicando. ¿Sí? ¿Quedó claro? Gracias damos a Dios por esto. Entonces, el tema era que Habacuc estaba en un momento de crisis personal, pero también había una crisis en el pueblo. Imagínense en que ellos pasaban venía justamente Judá, tenía
una crisis tremenda. Y Judá enfrentaba dos crisis, una crisis interna y otra crisis externa. La crisis interna era que el sistema legal era tan corrupto, o era el más corrupto de todos, y había hambre y pobreza y necesidad. El pueblo estaba experimentando la necesidad de la escasez, la necesidad de cuando no hay para comer. Eso es lo que estaba experimentando el pueblo. Ellos experimentaban la injusticia de los hombres, que el que tenía mucho tenía aún más y los pobres cada vez tenían menos. Entonces esto es lo que estaba enfrentando en ese tiempo el pueblo de Judá. Pero también había una crisis interna, una crisis interna era la que hablamos, pero también había una crisis externa. Y la crisis externa que se había levantado, el pueblo de Babilonia, y venía para conquistarlo, venían para matarlos. Esto es lo que estaba viviendo el pueblo de Judá, era lo que estaban viviendo. O sea, por un lado estaba la parte interna, o sea, los problemas internos que ellos tenían, que no tenían para comer, y por otro lado el externo, que venía un pueblo numeroso a conquistarlos y a matarlos, o sea, a esclavizarlos. Entonces, ¿cómo hacía Habacuc? Bueno, aún en el momento que él también estaba en una crisis, y cómo animar al pueblo y cómo animar a la persona cuando él también se encontraba en esto. O sea, era difícil porque ellos iban a ser invadidos. En la depresión pasa exactamente lo mismo. En la depresión pasa igual. Se origina por causas internas y externas. Se origina por causas internas y externas, como pasó con Judá. En las internas puede llegar a un problema de salud, un problema o una enfermedad. ¿No? Llegó un momento en una enfermedad que llegó de golpe y no se sabe cómo solucionar. Es un problema interno, que la persona no se anima a hablar con otra, o no quiere decirle a su propia familia lo que está viviendo, o no quiere a lo mejor hablar con alguien para que diga, hey, ¿dónde está tu fe? No era que vos lo creías en el Señor, porque hay otros que la verdad que son duros de entender, ¿no? Pero se ponen en cabeza dura, no, a mí no me va a tocar el virus, y están ahí arriesgándose que si le toca, se terminan yendo al cajón. Entonces, a veces se llega, por una enfermedad que llega de golpe, un problema en el matrimonio, ¿no? Problemas en el matrimonio, empiezan las discusiones, una tras otra, el esposo con la esposa, ¿no? La esposa con el esposo, empiezan a tener problemas de la relación, empiezan a tener problemas graves de intimidad en su propio matrimonio, comienzan las discusiones, el poco valoramiento de una persona hacia la otra, el no amarla, el no respetarla, el no mostrarle el corazón genuino de que se necesita la mujer o tanto como el hombre, ¿no? Comienza por ahí el gran problema, o la crisis comienza con un problema con los hijos, porque tienen un mal comportamiento, son malos, ¿sí? Se comportan de mala manera, contestan de mala manera, y en muchos casos hasta muchos me he enterado que le quieren levantar la mano a los padres. Entonces empiezan con un gran problema interno. Puede ser tal vez porque no tienen para pagar los gastos diarios, no pueden comprar la ropa deseada, entonces entra una crisis de desesperación por no tener. O sea, hay un problema económico, y muchas veces un problema económico lleva a una persona a una depresión, a no poder salir porque no encuentra la salida. Esto puede llegar, o sea, son una lucha interna que pueden llegar a esta enfermedad llamada depresión. Ahora, la lucha externa, los problemas que pueden ser, o sea, ¿cuándo son las luchas externas? Cuando son los problemas con los familiares, por ejemplo, que se pelean por una propiedad. O sea, muere un ser querido, queda una propiedad bollando en el medio, picando en el medio, a ver quién se va a quedar con la propiedad, y todo el mundo, en vez de pensar en la persona que murió o las situaciones que vivió esa persona, lo primero que hace es empezar a pelearse, empiezan las discusiones, las agresiones y demás. Y va cada vez más en un aumento. Esto lleva a una persona a una depresión, que no saber qué hacer y no saber cómo resolver, y en muchos casos, al no poder resolver esto, termina aún suicidándose. Mirá qué tremendo lo que te estoy diciendo. Las discusiones, por ejemplo, que cuando los suegros son muy metidos en todo, o sea, el matrimonio se casa, se casan los jóvenes, ¿no?
y los padres se comienzan a meter de una manera muy tremenda, que esta mujer no era para vos, mira cómo te tiene, mira cómo no te plancha la ropa, mira no te cocina, este hombre no trabaja o no te da lo que yo te daba, en casa era una princesa, mira ahora viví limpiando, mira la ropa que tenés. Entonces esto lleva a un momento que de asfixia a la persona, lleva un momento de asfixia, que no encuentra salida. El problemas con los compañeros de trabajo, en el trabajo, que se ponen en contra y que siempre decimos algo y ellos lo toman para otro lado y entonces empiezan con una discusión y uno empieza a escuchar que hablan mal de nosotros y no se encuentra la salida y pasa el tiempo y con el tiempo, a lo largo del tiempo, esto se transforma en una depresión tan dolorosa y tan terrible que puede llegar a una persona a alejarse de Dios o a quitarse la vida. Por eso es que es tremendo esto, no es fácil. Y vuelvo a repetir, hay un enemigo muy poderoso que destruye y que está destruyendo mucha vida. Por eso nosotros debemos ver y debemos reconocer que estamos enfrentándonos a un enemigo poderoso, pero que está vencido en el nombre de Jesucristo. Y esto por eso que el libro de Habacuc es un libro que nos muestra y nos da la fortaleza y la gracia para poner la fe en el Señor y seguir y continuar hacia adelante. Pero yo quiero que analicemos a través de la vida de Habacuc y en el libro de Habacuc. Y este libro de Habacuc muestra la fortaleza, digamos, lo que trata de hacer Dios con este libro hacia nosotros, o sea, para vos y para mí, para todos los que estén escuchando, es justamente fortalecer nuestra fe, ¿sí? Nuestra confianza en el Señor, y el libro de Habacuc justamente apunta a esto. Ahora, Habacuc le dice a Dios en el momento de la desesperación todo lo que él estaba pasando y todo lo que estaba viviendo. Muchos se agarran y se enojan, era como un enojo que tenía Habacuc por todo lo que estaba pasando. Vamos a leer, por favor, del verso 1 al verso 4. Habacuc capítulo 1, verso 1 al 4. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Estos primeros 4 versículos que comienza, Habacuc le habla con Dios, y está diciendo, ¿hasta cuándo me vas a hacer ver lo que estoy viendo? Y en otras palabras, lo que le quería decir un poco más, ¿por qué castigar de esta manera a Dios? ¿Por qué nos castiga de esta manera? ¿Por qué es tanta la injusticia? ¿Por qué clamo a vos? Yo te estoy clamando a ti, te estoy clamando, pero no me estás oyendo. Porque veo que la injusticia cada vez más, porque el rico oprime al pobre, porque dice que el injusto asedia al justo, ¿sí? El injusto asedia al justo y sale torcida la justicia, o sea, siempre sale a favor del que no tendría que tener el favor. Estaba en un estado él en su corazón enojado, estaba en una estancia depresivo por esto, porque él veía, como te toca ver a vos, que a veces no encontraba la salida, él no veía la salida. Era algo tremendo lo que le estaba viviendo a Habacuc. Él habla con Dios y le dice, Dios habla, o sea, le muestra esto y él abre su corazón delante de Dios y le dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? O sea, como que Dios había tapado los oídos. Es como, muchas veces cuando uno llega a este estado digamos, de lucha, de prueba, de depresión, uno lo primero que piensa, y el diablo sabe que uno puede llegar a pensar eso, por eso va a tirar dardos justamente encendidos contra esta situación de decir, Dios no escucha. El Señor se olvidó de mí, no quiere más nada conmigo, no me quiere escuchar. Entonces justamente esto, y dice, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. O sea, no vas a intervenir, le dice a Dios. En otras palabras, lo que decía Habacuc dentro de su corazón. Dice, ¿por qué me haces ver iniquidad? O sea, ¿por qué me haces ver lo malo y hacerme ver molestia? ¿Por qué me oprimís con esto, Señor? Si yo sé que tú eres poderoso, tú eres grande, tú eres poderoso, pero no intervenís, ¿por qué te taparon tus oídos al ruego que yo estoy teniendo? Y Dios le contesta de una forma que Habacuc no quería escuchar esa respuesta. Muchas veces Dios da una respuesta de una manera que nosotros no la esperamos. Da respuesta de una manera que nosotros no esperamos y nos enseña verdaderamente lo que significa saber confiar, esperar y saber, tener nuestra confianza y nuestra fe puesta totalmente en el Señor. Porque en una palabra parecía que Habacuc quería como manipular
No, los sentimientos del Dios justo, del Dios soberano, ¿sí? De manipular lo que Dios tenía en mente. Él no lo había comprendido hasta ese momento. Por eso yo digo, después en el capítulo 3, vamos a ver de qué manera encontró la salida y de cómo llegó. Y es la palabra que quiere darte en esta tarde, noche ya el Señor, que es estar siempre gozosos, ¿sí? Entonces, miren lo que le responde el Señor. Vamos a leer del verso 5. Vamos a leer hasta el verso 11. Léelo, por favor. Mirad entre las naciones. Esto le dice Dios a Habacuc, ¿eh? Escuchen, por favor. Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aún, cuando se os contare, no lo creeráis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos, y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes, y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza, y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán, y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Miren la respuesta de Dios a un Habacuc que estaba en un estado de desesperación. La respuesta que había llegado de parte de Dios le dice: mirad y ved, o sea, contemplar lo que voy a hacer. Yo voy a responder a lo que vos me estás diciendo, Habacuc. Y mi respuesta justamente es esta, porque cuando vos lo mires te vas a asombrar. La obra que voy a hacer en este tiempo, ¿sí? Aun cuando se lo contare, no la creeréis. Y todo el mundo puede pensar que la respuesta de Dios hubiese dicho: no, porque yo voy a llegar con carros de fuego, los voy a librar, los voy a sacar. Sin embargo, le dijo: no, voy a empeorar la cosa. Voy a empeorar esto para que se entiendan de que, o sea, en otras palabras, lo que lo quería llevar a Habacuc y quería llevar al pueblo de Judá a comprender que él era el Dios. Sí. Lo que pasa es que la gente busca en Dios solamente la solución a sus problemas, pero no la muerte personal y cargar la cruz de cada día. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, el gran problema, el gran problema, o sea, terrible que hay en la vida y que había en Judá era justamente esto. Entonces, ellos no esperaban esa respuesta. De hecho, no espera esta respuesta Habacuc. Y él le habla de que iba a venir un pueblo, dice, porque yo he levantado a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer moradas ajenas. O sea, es un pueblo que viene venciendo y se viene llevando por delante a todo lo que están en la tierra. Se quedan con todo, con los tesoros, con los príncipes, con las mujeres, con los hombres, con todo, se quedan ellos. Presurosos, son asesinos y van a matar a todos y van a quedarse con todo. Esta fue la respuesta de Dios. Imagínense en un momento de desesperación, de no encontrar salida, que en vez de encontrar una palabra, Dios digamos, llega con esta palabra, uno entra en un desconcierto. Esto es lo que el enemigo tiene, el plan de hacernos creer que verdaderamente es así. Sin embargo, Dios nunca va a mover su mano para dañar a su pueblo, dañar a sus hijos, sino para disciplinarlos, enseñarlos. Por eso, el Hijo de Dios tiene una palabra poderosa, y la palabra poderosa que Dios le da al corazón del pueblo de Dios es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16, está siempre gozosos. O sea, más allá de toda la adversidad, confía, porque yo voy a darte la victoria. Y tenía que conducirlo a esto, porque muchos no entienden esto y empiezan a renegar de Dios. No quiero saber más nada, mira esto, mira aquello, yo veo esto, veo lo otro, al final me pasa aquello, me pasa lo otro. Entonces Dios le responde a Habacuc y dice: no, mira lo que voy a hacer, porque voy a hacer una obra que aun cuando se lo contaren no lo van a creer, porque voy a levantar un pueblo que los va a llevar por delante. Lo va a esclavizar, va a ser como un huracán, y no solamente que voy a dejar esto, sino que se van a atribuir que a sus propios dioses me vencieron a mí, porque yo era un pueblo de Dios. Muchas veces te pasa esto como que están venciendo al Señor.
como que las cosas, las situaciones que nosotros estamos viviendo, Dios no las puede solucionar. Y Dios tenía un plan divino, tenía un plan perfecto para poderlos llevar a estar siempre gozosos. Porque de hecho cuando termina la oración, Habacuc termina diciendo una palabra prácticamente, está siempre gozosos. Entonces, protesta Habacuc. O sea, cuando Dios le da esta respuesta, automáticamente responde. Pues somos muy ligeritos para responder. Por eso dice el Señor que todo hombre debe ser, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Vuelvo a repetir lo mismo. Esto lo hablaba Santiago. Dice que todo hombre y toda mujer, o sea, género humano, debe ser pronto para oír, escuchar, a ver qué es lo que me quiere enseñar. Tardo para hablar, o sea, no responder rápidamente, sino pensar antes de hablar. Y tardo para irarse, enojarme por todo. Dice, no había enojado con Dios. Por eso le dice, vamos al verso 12, vamos directamente del verso 12 al verso 17. Miren lo que le dice Habacuc a Dios, por favor. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos, oh Jehová? Para juicio lo pusiste. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Esto es, en otra palabra, un poquitito, por favor. Lo que le está diciendo, no somos tu pueblo. No era que éramos tus hijos, nos había puesto en alto, como no había sido el pueblo escogido tuyo, no éramos tu pueblo. No eres tú el que dijo que nos iba a castigar, sino que nos iba a bendecir. En otras palabras, esto es un poco más lo que quería decir. Por favor, seguid. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, y los juntará con sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red, y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrosó su comida. ¿Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Eso es una apreciación humana. Lo que le hablaba de una forma humana, no de una forma de un profeta. Él no lo hablaba como un profeta de Dios. Le estaba hablando con un sentimiento humano, con algo humano. Por eso le decía, ¿no eres tú limpio de ojos para ver el mal? O sea, no es que vos estás mirando toda la tierra y estás viendo que están procediendo mal contra nosotros y en vez de favorecer al bueno, estás favoreciendo al malo. Le vuelve a decir al Señor, vuelve otra vez a hablar con Dios y le muestra, porque ellos se sentían, digamos, la amenaza que venía. Los babilonios eran un pueblo muy cruel. Era un pueblo que cuando conquistaban eran terriblemente sanguinarios. Entonces ellos veían situaciones que no tenían para comer. Se sentían que venían siendo atacados por afuera. Se sentían que realmente no valían nada. Habacuc estaba en un momento donde, ¿cómo voy a alentar yo si yo no sé ni cómo me llamo? No sé cómo hacer para poder salir. Esto es lo que le quería, en otras palabras, decir él a Dios. Pero sin embargo el Señor tenía respuesta para él. Y lo quería conducir a Habacuc para que pueda tener la fortaleza para fortalecer al otro. Por eso muchas veces Dios nos lleva a diferentes pruebas para consolarnos, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, consolarnos para consolar a otros. Necesitaba Dios trabajar en el corazón de Habacuc para que en el corazón de Habacuc no abunde o no habite la depresión y que él pueda animar al pueblo a seguir a Dios y a creer que en el Dios todo se puede. ¿Sí? Entonces le responde, Jehová le responde a Habacuc, de ahí en el capítulo 2, le responde de esta manera. Y vamos al capítulo, gracias Jesús, vamos al capítulo 2, por favor. ¿Sí? Habacuc capítulo 2. Miren lo que le dice Dios a Habacuc. Sobre mí guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió, y dijo, escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero,
hombre soberbio que no permanecerá. Ensancho como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y junto para sí todos los pueblos. Lo que le expresaba el Señor Dios Todopoderoso, lo que le hablaba al corazón de Habacuc, le estaba dando una promesa y le estaba diciendo, mira, esto es un tiempo que va a durar poco tiempo. Lo que está viviendo, porque cada situación que vos vivís es por un tiempo. El gran problema es cuando, engrandecemos, porque el tema era que tanto Judá como Habacuc engrandecían el problema y no engrandecían a Dios. Cuando nosotros engrandecemos el problema, entra la depresión, porque el problema se traslada en el tiempo cada vez más y más. Y ahí es el momento cuando el enemigo logra meterse, ¿sí?, en nuestro pensamiento y terminar de destruir todo. Por eso te encontrás cuando hay luchas dentro del matrimonio, con los padres, con los hijos y demás, que automáticamente se quiera dejar todos. Enseguida llega la palabra, nos divorciamos, cada uno por su lado, no quiero saber más nada, quédate vos con los chicos, yo me voy, te dejo todo, pero prefiero ser feliz. O sea, pasan un montón de situaciones que era lo que le quería hablar. Entonces el Señor le responde a Habacuc. Y Jehová le dice, o sea, sobre mi guarda estaré, o sea, estaré ahí presente, estaré preparado, puesto en pie, estaré confiando en ti, Señor, pero me aseguro que me estás respondiendo rápido mi queja, en otras palabras le decía. Entonces le dice en el verso 3, aunque la visión se tardara, o sea, lo que yo te estoy mostrando, mejor dicho, lo que yo te enseñé, porque cuando vos llegaste al Señor, Dios te enseñó su gracia y su victoria. Y el Dios que estuvo con vos cuando recién llegaste al Evangelio y te dio la victoria de sanidad y de milagro, de poder y de restauración, es el mismo que hoy está sanando, libertando, prosperando y dándote la bendición. En estas palabras, lo que declara es justamente esto, dice, he aquí, dice en el verso 4, cuya alma no es recta, se enorgullece. O sea, la persona que no es recta se enorgullece en sus propios méritos. Dice, pero más el justo por la fe vivirá. O sea, el verdadero Hijo de Dios, el justo, el que es justificado por la fe, declarado justo, inocente de pecado delante de Dios, vive confiando plenamente que la victoria está puesta en el Señor. Pero Dios le habla. Y le habla porque el pueblo había agarrado para otro lado, no había llegado a esta circunstancia, a esta situación, no había llegado al pueblo en ese tiempo, justamente a Judá, no había llegado esto simplemente por la nada, sino porque ellos también habían torcido su camino y habían aceptado todo lo malo, por eso a lo malo lo llamaban bueno y a lo bueno malo. Que esto es lo que pasa muchas veces dentro de la familia. Y después nos preguntamos por qué tengo que vivir en un río turbulento dentro de mi casa, siempre con los mismos problemas, porque estamos dejando puertas abiertas al enemigo. Dejamos que el enemigo se enseñoree de nuestra propia casa. Por eso que le habla que ellos se hacen ídolos. Por eso en el verso 6, vamos a seguir leyendo, dice de esta manera. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmo contra él? Dirán, ¡ay del que multiplicó lo que no era suyo! ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prendas tras prendas? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. ¡Ay del que codicia injusticia, ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal! Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. ¿Por qué le dice esto? Bueno, porque el pueblo de Judá había agarrado para otro lado y había empezado a hacer alianza con otros pueblos. No estaban haciendo alianza con Dios, sino que estaban haciendo alianza con otros pueblos. Y las alianzas que hacían con otros pueblos es justamente esto. Por eso que ellos habían comenzado a hacer cosas que Dios no le mandaba hacer. Sin embargo, tuvieron que vivir una situación terrible y temerosa porque la paga del pecado es muerte. Las malas decisiones traen malas consecuencias. El tema era que Habacuc la ligaba, por decir una palabra, la ligaba a él de rebote porque era el profeta. Por eso que él entra en depresión cuando la prueba era para el otro. Ese es el gran problema. A veces nos hacemos cargo de problemas ajenos cuando nosotros no tenemos problemas. Entonces nos hacemos un mundo de las cosas y entramos, ¿no?, de cabeza, como chorlitos, como se dice, ¿no? Entramos de cabeza a hacernos cargo del problema de otro cuando no es nuestro. Ese es el gran problema, que es lo que le quería mostrar a Habacuc.
Y le decía, no, mira lo que están haciendo esto, ¿por qué están pasando toda esta injusticia? Porque ellos son injustos. Seguimos, por favor. Porque la piedra clamará desde el muro, y la tabla del enmaderero le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre, y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará, a causa de la sangre de los hombres, y del robo de la tierra, de las ciudades, y de todos los que ellas habitaban. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo, la estatua de fundición que enseña mentira? Para que, haciendo imágenes mudas, confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Porque el enseñar, he aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Fíjense en lo que le quería decir, ellos realmente estaban haciendo algo injusto, haciendo algo malo, o sea, lo que estaban padeciendo eran, pero le decía, en otras palabras le estaba diciendo a Habacuc, yo soy el que tiene control de todas las cosas, Habacuc, quédate tranquilo. Todo lo que estoy haciendo con el pueblo de Judá era justamente para que ellos entiendan que yo soy Dios, pero yo quiero que vos me entiendas, Habacuc, que yo estoy con vos. Te estoy sosteniendo, yo soy el que cubre toda la tierra, yo soy el que tiene el control de todas las cosas y estoy permitiendo esto justamente para que ellos salgan de ese estado en el cual se está metiendo. Porque la desesperación que ellos tenían era porque justamente habían hecho malo y le estaba pagando, o sea, se le estaba pagando justamente por el error que estaban cometiendo o que habían cometido. Entonces ellos habían hecho escultura, habían hecho dioses, fíjense que hace dioses de madera, escultura, obra de hacedores, digamos, de manos de hombre. Y le dice, ay, el que dice al palo, despierta, y a la piedra muda le dice, levántate. Dice, ¿podrá él enseñar? O sea, ¿podrá la piedra encerrar el palo enseñar algo? La verdad que no. He aquí que está cubierto de oro y de plata y no hay espíritu dentro de él, o sea, no tiene vida. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Esto le dicen, no, mira, ellos se están quejando, bueno, entré dentro de la queja que están teniendo. O sea, en otras palabras, también podemos ir, cuando esa gente que se empieza a quejar también como el mundano, por el gobierno, por los jubilados, por esto, hermano, vos tenés que orar, somos hijos de Dios. Deja que eso se va a encargar el Señor, porque esas situaciones te van a llevar a una depresión, a un dolor muy grande. Agarra la Biblia y lee la Biblia. Yo a veces miro algunos que dicen ser cristianos, que tienen más de 30 años de cristianos, no tienen 2 días, que tienen 30 o más años de cristianos y que siguen todavía con las mismas situaciones. Ese es un estado depresivo, mujer. Ese es un estado depresivo, varón, que estamos en contra de todo y enojados por todo. Sé que hay injusticia, Dios sabe que hay injusticia en esta tierra, que uno robó, que trajeron bolsos, que qué sé yo cuántas cosas, que hubo cuadernos, que no hubo cuadernos, que el otro robó, todos robaron. Pero hay algo que nosotros tenemos, nosotros no somos de este pueblo, nosotros no le pertenecemos a este mundo, somos de Jesucristo, somos el pueblo de Dios, escogido por Dios, rescatado por Dios, rescatado, salir afuera del sistema de la sociedad, de lo que maneja la sociedad. Y esto es lo que quería decirle a Habacuc. Entonces Habacuc, cuando entiende esto, se le prende el foco, se le prende la lamparita, se da cuenta de lo que había pasado y lo que le quería enseñar al Señor. Y en el capítulo 3 dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, o sea, hace una oración y dice esta palabra. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte Param. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su trono iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra,
Miró e hizo temblar las agentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos, el cielo y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza, con ira hollaste la tierra. Con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, trapaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispararme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de tus grandes aguas. Oíd, y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo que lo invadirá con sus tropas. Miren, hasta acá, ¿no? Porque esta es una palabra tremenda, porque cuando Habacuc hace la oración, cuando él ora, cuando él reconoce, porque lo primero que hace es reconocer. Él hasta ahí no había entendido, pero ahí reconoció que el pueblo estaba equivocado y Dios lo estaba corrigiendo, y que él no tenía que entrar dentro de esa depresión para no irse, digamos, no morir, no sucumbir en esa fe, para que yo te he puesto para que vos seas el que animes al pueblo. Vos no te tomes literalmente las cosas, en otras palabras le estaba diciendo, sino mirá hacia dónde estoy conduciendo al pueblo, porque han agarrado para cualquier lado. Animalos a que me sigan a mí, a que puedan entender a mí. Por eso que al principio Habacuc se enoja, parecía que se enoja con Dios, pero luego piensa y se da cuenta que Dios le había dado promesa y que la promesa de Dios, o sí, amén, y que Dios le iba a dar la victoria. Le iba a dar la victoria en todo. Entonces empieza con una situación realmente tremenda y él reconoce en esa oración el poderío de Dios. Él reconoce que había sido por poder y voluntad del Dios viviente, soberanamente Dios desde la eternidad había planeado esto para el pueblo de Judá, para que el pueblo pueda entender que realmente Dios es grande entre los grandes. El gran problema es que la gente de hoy, muchos no entienden que Dios es grande entre los grandes, pero no entres en el juego de ellos. No entres en el juego del demás, no te prendas en el juego del demás. Muchas veces se pasan por situaciones para que nosotros dentro de nuestro hogar podamos comprender la grandeza del Dios viviente. Pero nosotros muchas veces tomamos, situaciones ajenas y las hacemos como propias. Y eso nos lleva a no poder entender la grandeza de Jehová y el cuidado de Dios que tiene para con nuestras vidas. No podemos entender cómo llegar a estar gozosos en un mundo tan peligroso. Bueno, estamos gozosos porque el Espíritu Santo de Dios nos da la gracia para seguir adelante, porque aquellos que hemos conocido a Dios, sabemos que el que conoció la verdad, esa verdad lo hizo libre. Amén. Por eso estamos libres de todas estas situaciones. Eso es lo que quiero llevarte a poder entender, que hay situaciones que nosotros podemos, tener situaciones difíciles, pero que no se transformen en un momento para querer morir. No puedes llevarte a la muerte, a no querer vivir, a no querer ser nada con nada, a abandonarte, a no querer, prácticamente ni levantarte de la cama. No está bien, un hijo de Dios no puede hacer esto. Un hijo de Dios no puede entrar en una depresión que quiere quitarse la vida. Un hijo de Dios tiene el fuego de Dios y la gracia de Dios, la esperanza de Dios para alcanzar el reino de los cielos. Y sabe que cielo y tierra pasará, la palabra de Dios no pasará. Sabe que temblarán las cosas y pasaremos por un montón de cosas. Nosotros debemos confiar plenamente que el Dios de los ejércitos está con nosotros en nuestra vida. Esto es lo que entendió. Lo entiende en ese momento desesperadamente. Yo veo una desesperación en esta oración. Entiende desesperadamente Habacuc y se da cuenta de todo esto. Entonces ahí él comienza a hablar una palabra tremenda. Porque dice, oí y se conmovieron mis entrañas. Verso 16, miren esto. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí se estremeció. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, él que lo invadirá con sus tropas. O sea, cuando venga el ataque del enemigo,
sea, yo me voy a quedar quieto. Yo entiendo que me vas a librar, yo sé que me vas a librar. Ahí entiende, ahí hay una declaración de fe. ¿Qué es lo que quiero que vos me entiendas en esta tarde? Que hay una declaración de fe, realmente confesar con nuestros labios lo que tiene nuestro corazón, que creemos que Dios es nuestra ayuda y que nos va a sacar adelante en cada una de las situaciones para no venirnos para abajo. Y él le dice esta palabra, aunque, o sea, cuando suba el pueblo, el que nos invadirá con sus tropas, o sea, cuando nos invadan, porque va a llegar el momento que nos van a invadir, él dice esto, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y lo lavado no dé el mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas y no haya vaca en los corrales, con todo. ¿Cómo dice? Con todo. Con todo. Yo me alegraré. Él no dice, nos alegremos todo. Él dice, yo me alegraré. Y él se dio cuenta el poder de Dios, de lo que como hijo de Dios tenía. El justo siempre va a caminar dentro de la justicia de Dios. No te asustes en esto. Cuando el impío pasa cosas, no te preocupes. No te metas dentro digamos, hasta juzgar hasta Dios, porque el impío le van diferentemente las cosas, sino que somos hijos de Dios y debemos caminar en el camino de Dios, en ese camino angosto que nos conduce a la vida eterna. Yo quiero que me entiendas en esta tarde por qué Dios me dio este mensaje. Y él le dice, con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No me voy a gozar en otra cosa. No me voy a gozar cuando yo tenga, porque voy a tener abundancia. No, yo me gozaré porque espero que a pesar de que me falte todo, no me va a faltar la salvación. No va a haber nadie que pueda apartarnos del amor de Dios. Esto es lo que expresaba en este caso Habacuc. Dice, Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como sierva y mis alturas me hace andar. ¿Qué quería decir esta palabra? ¿Hacia dónde lo llevaba? Justamente habla de que, por ejemplo, hay un ciervo, ¿sí? Una cabra, podríamos decir, las cabras monteses, o mejor dicho, las cabras montañesas, que no bajan a tierra, viven digamos, arriba en la montaña, viven en la montaña, entonces solamente baja para poder alimentarse, pero baja un poco y sube otra vez, y siempre está en la altura para que no pueda digamos, comérsela los devoradores, no pueden agarrar, digamos, los depredadores, podríamos decir, no se la puedan comer. Entonces están en las alturas y se alimenta y está ahí, en las alturas, sabe que tiene que beber agua, sabe que se tiene que alimentar, pero está siempre en la altura, siempre está. ¿Por qué? Porque de la altura uno ve las cosas diferentes. De la altura uno puede llegar a alcanzar a ver el problema de una manera diferente. Cuando uno está a la altura, en la altura de Dios, dentro de la presencia de Dios, en los cielos de Dios, estas situaciones las vemos y las vamos a ver de una manera diferente y las vamos a poder solucionar de una manera diferente. Por eso es lo que le decía esta palabra a Habacuc. Por eso él entiende esta palabra y dice, el Señor, Jehová es mi fortaleza, el Señor es mi fortaleza, el cual me hace mis pies como sierva y en las alturas me hace andar. O sea, de altura me hace mirar, me hace comprender grandeza y sabiduría de lo alto, hermano. En este tiempo Dios te lleva a la altura, te lleva a mirar las cosas diferentes, a la altura de Dios, te lleva a las alturas, porque las alturas, a donde se encuentra la presencia de Dios, la gloria de Dios, la gracia de Dios, el poderío de Dios, el sustento de Dios, la sanidad de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios sobre tu vida, el enemigo no te puede tocar. ¿Vamos hacia esa altura? ¿Vamos hacia esa altura? ¿Te parece si no vamos hacia esa altura? Pero debemos hacer frente a esta situación y comprender de que somos hijos de Dios y el Señor te tiene en el hueco de su mano y nunca te va a soltar. ¿Me estás comprendiendo? Estás siempre gozoso. ¿Y por qué, pastor, estamos siempre gozosos? Porque Jehová es nuestro cuidador. Porque en el mundo tendremos aflicción, pero confiamos que Jesucristo venció al mundo. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? ¿Estás reconociendo que en este tiempo en tu familia o en tu vida hay un estado depresivo? Es el momento de enfrentarlo y salir adelante. Es el momento de no bajar los brazos y comprender de que Dios nos lleva a esta situación para comprender de que Él es grande y poderoso y aumentar tu fe y tu vigor para poder seguir caminando. Oramos a Dios, clamamos a Dios, le damos gracias a Dios por esta palabra. ¿Estás dispuesto? Oramos. Amado Padre y Dios de los cielos, en esta tarde, Señor, nos unimos a clamar delante de tu presencia. Dios mío, hemos reconocido y hemos visto esta palabra poderosa que nos ha hablado.
Una palabra tremenda que hablaste al profeta Habacuc, pero que hoy hablas a nuestras vidas. Señor, sabemos que hay situaciones que en este momento parece que nos están superando. Situaciones que por ahí nos están llevando al dolor, a la desesperación. Pero Dios, tú eres el que da fuerzas al que está cansado y al que no tiene ninguna. Tú eres el que nos llevas hacia la altura para poder ver las cosas diferentes. Por eso yo pido por tu pueblo, pido por cada uno de aquellos que están pasando por esta instancia, tal vez en este tiempo y en este momento Dios mío, de depresión. Que tú rompas con ese trabajo de las tinieblas, que quiebres toda fuerza de Satanás que se levantó contra tu pueblo y le des la victoria, Señor, a tus hijos. Que tus hijos puedan ver con los ojos de la fe de que tú eres poderoso y que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios mío, tú eres nuestra fortaleza y cántico. A ti te adoramos y a ti te alabamos y reconocemos que en ti somos más que vencedores. Por eso yo te pido, Dios, que puedas obrar en el corazón de aquel que está en una instancia depresiva, en un momento de dolor, por circunstancias de enfermedad, por problemas económicos, por problemas de familia, por problemas con los familiares, con problemas en la iglesia, con problemas en el trabajo, con situaciones que estén viviendo en cada ámbito de su vida, Señor, que puedan ver tu victoria y puedan proclamar y declarar lo que él decía, en este caso el profeta Habacuc, Señor. Que puedan declarar, Señor, que a pesar de que nos falte todo y a pesar que estemos en el medio de un torbellino de problemas, Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en ti. Padre, sabemos que el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Gracias por tu palabra, gracias por tu bendición. Señor, solamente queremos ponerla en práctica esta palabra. Y te agradecemos por habernos hablado, por habernos dicho la verdad, Señor, en este tiempo, para poder salir de la oscuridad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Damos gracias a Dios. Que el Señor te bendiga. Dios bendiga a su pueblo. Dios te bendiga, amada. Amén. Que el Señor les bendiga. La verdad, feliz por la palabra del Señor, la cual nos ha hablado, y que realmente la podamos poner por obra y que siempre estemos gozosos en Él. Amén. Gloria a Dios. Gracias por estar. Amén. Sí, gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga. Mañana, 11 de la mañana, estamos con la palabra de Dios. Preparémonos. Hay un alimento tremendo mañana. Decía alimentarte de esa palabra de Dios. El fuego de Dios inunde tu vida en este día sábado. Dios te bendiga. Paz de Cristo. Paz a todos. Dios les bendiga.